Bienvenidos a Oaxaca. Como todo viaje, este inicia en la sala de espera de alguna terminal de autobús o de algún aeropuerto. Para este caso, es la primera opción. No siempre tienes un lugar donde esperar con comodidad. Después de viajar toda la noche, lo primero que me asombra de Oaxaca es el color de su arquitectura. El color de sus costumbres y el color de su vida cotidiana. Después de instalarnos, lo que sigue es buscar cómo llegar a Monte Albán. Es el sitio arqueológico más importante de Oaxaca. Empieza el día acá en Monte Albán. La realidad es que voy llegando. Tardé en instalarme un poco en Oaxaca. Llegamos a nuestro hotelito la vez. La verdad es que porque es temporada alta encontré un hotel pues algo lejos. Entonces, pero bueno, ya desayunamos. Nos recomendaron el restaurante El Chef. Es buffet, 40 pesos. La verdad es que muy rico, barato. Pero bueno, aquí estamos en Monte Albán y a ver qué nos encontramos por acá. Con tu ticket tienes acceso también a lo que es el museo de sitio. Justo a los pies del parque venden una nieve de chapulín. Es algo extraño, sabe más bien como a chamoy. Pero te recomiendo que la pruebes. Está padre, vamos a allá a Monte Albán. Monte Albán está en la parte más alta de todo lo que es un gran valle de... Bueno, está en un valle arriba de muchas partes con cerros. ¿Esto por qué? Porque la cultura que vivía aquí necesitaba estar protegida en los 4 puntos cardinales. Entonces desde aquí podían ver perfectamente quién podía ser una amenaza, quién los podía invadir. Pero bueno, finalmente resultaron ser invadidos y bueno, esa fue como que la parte cuando cayó la ciudad. Pero bueno, podemos observar la grandeza de Monte Albán. Es impresionante. La realidad es que nunca o no siempre fue así. Originalmente todo era blanco, el piso era blanco, todos los recubrimientos eran blancos porque se hacía con pasta estuco que ellos fabricaban ya sea con ceniza volcánica en algunas zonas o aquí con la ceniza producto de la deforestación y quema de muchos árboles. Pero bueno, esto es Monte Albán en el estado de Oaxaca. La verdad pasé mucho tiempo tratando de visitar este lugar y ahora que estoy aquí la verdad es que estoy impresionado de lo grande que es. La verdad es que es una ciudad, es la primera ciudad en América, en todo el continente americano en que fue planeada. Entonces aquí ya se contemplaban, por ejemplo, los acueductos, ya se contemplaban los drenajes, ya se contemplaba un sistema de acarreo de aguas pluviales. Y está todo perfectamente orientado, pero hay un edificio que está totalmente desorientado con respecto a los demás y es la parte en donde ellos observaban la parte astronómica para planear sus ciudades y sus trazos urbanos. Se desconoce el nombre original, aunque algunas propuestas dicen que puede ser Danibaan o Montaña Sagrada, Colina del Jaguar o Cerro del Tigre. Otros dicen que se refiere a las flores blancas de los árboles de cazahuate que cubren el cerro. Monte Albán fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Se fundó en el 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el Cerro de los Valles Centrales de Oaxaca y funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 después de Cristo. En su momento de mayor desarrollo, Monte Albán llegó a tener cerca de 35,000 habitantes, quienes vivían en su mayoría en las laderas terraceadas de la montaña dedicados a la agricultura. Este es el edificio de los danzantes y bueno, aplica diferentes etapas constructivas. Se pueden dar cuenta por ejemplo, dejan algunas zonas que no están intervenidas por los arqueólogos y ahí te puedes dar cuenta del proceso constructivo que normalmente era de apilar piedras una sobre otra con una argamasa que normalmente la hacían con una especie de ceniza mezclada con agua y baba de nopal. Entonces, con esto pegaban ellos las piedras para después aplanarlas con el tuco. ¿Cómo te puedes dar cuenta de las partes intervenidas? Es muy fácil. Los arqueólogos ponen entre las juntas de las piedras unas piedritas y eso se le llama aguzanado y lo ponen
realmente para identificar la parte intervenida de la parte natural. La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la UNESCO conjuntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1987. A mi espalda es la estela número 18, que servía por los zapotecas para calcular el tiempo, porque conforme las estaciones pasaban, su sombra se iba proyectando cada vez más grande hacia el norte. Lo que ellos hacían aquí también era como una especie de reloj astronómico en donde la sombra se iba proyectando, pero lo que ellos realmente verificaban era el mediodía. Entonces así como que tenían la palabra zapoteca para definir lo que era, no sé, el meridiano para nosotros, por ejemplo. Es la estela número 18, está ahí y es un instrumento astronómico de la cultura zapoteca que vivía aquí en Monte Albán. Este es el aguzanado que les comentaba. Así en las juntas van a encontrar la argamasa con piedritas. Estas son puestas ya por arqueólogos para identificar las zonas reconstruidas o intervenidas. Como podrán observar, todas esas columnas fueron intervenidas por arqueólogos para mostrar cómo era parte de esta zona. El tiempo aproximado para una visita a Monte Albán es de unas 3 horas. Dentro no venden nada de comer, así que vamos de regreso a Oaxaca para buscar qué comemos hoy. Vamos a probar el tejate. Y según aquí Tania, esto es comida como para pollo, pero vamos a ver a qué sabe. ¿Acá tienes? Yo quiero uno de coco. Sí. Se ve raro. Pasó la prueba. ¿Sí le gustó? Sí, está rico. Y este que tiene pinta de plaza comercial al inicio realmente es el mercado más antiguo de Oaxaca. Encontré por fin unas ricas tlayudas, las originales oaxaqueñas, pero resulta que tienes que ir por tu carne primero y después te las preparan. Pensamos que era choro, pero los comerciales nos dijeron que era cierto, entonces vengo a comprar mi carne para que me la hacen allá, me la lleven y me preparen mi tlayuda. Vamos aquí siguiendo a Lalo, que nos va a llevar hasta nuestra mesa. Este es un tour dentro del mercado. El proceso para pedir tu carne, tienes que ir hasta el fondo, te formas, te dan una tarjetita y con esa te van a traer tu carne para que aquí te preparen tu tlayuda. Las tlayudas son de aquí de Oaxaca y es lo tradicional y hicimos todo un show y es como un mercado de autoservicio para conseguir los materiales y que te vengan y te preparen tu tlayuda. Esta es la tlayuda original de aquí de Oaxaca. Había puesto un video anterior de Ciudad de México, si no vieron el video, denle click por aquí, por favor. Pero esta es la tlayuda que preparan originalmente en el estado de Oaxaca. De verdad es que consejo, pidan una sola para 2 personas o quizá una sin pedir nada más. Sí se ve bárbaro. Les piden todo en partes y bueno, la carne ya hay que prepararla aquí nosotros. Esta es Oaxaca y esta es una tlayuda. Famoso tasajo de Oaxaca. Después de una muy rica y súper vasta comida, comenzamos a descubrir el centro de Oaxaca. A mi espalda el templo de Santo Domingo de Guzmán, una iglesia dominica del siglo XIV, es de 1529 y fue cuando la primera vez que llegaron aquí a Oaxaca los frailes dominicos. Construyeron este majestuoso templo con unos interiores verdaderamente bárbaros. La cubierta del crucero está decorada con relieves de santos de la Orden de Predicadores, entre ellos 4 pontífices que se hallan en las pechinas. La fachada del templo es de 3 cuerpos y remate, en el que emergen Santo Domingo y San Hipólito sosteniendo un templo sobre el cual desciende el Espíritu Santo. Los 2 campanarios poseen vanos arcados y 4 columnas adosadas en cada cara, de fuste estriado y rematadas con un pináculo. Era anaranjadito. Una de las cosas que más me fascinó de esta ciudad es que cambia de color de anaranjado a verde cuando se moja, esto por la cantera de este tono de la que está hecha la mayoría de la ciudad, las calles y la ornamentación de la misma. Empieza un poco aquí como que a caer la noche, se empieza ya a sentir el ambiente nocturno de la ciudad. A mi espalda otra de tantas
tantas muy padres iglesias que están aquí en Oaxaca. La verdad es que están llenos porque son días santos. Entonces, pues en muchas ni siquiera me están dejando entrar, por ejemplo, porque hay mucha gente, en otras no se puede grabar o en otras no se pueden tomar fotos, pero yo estoy tratando de conseguir los videos que mejor creo apropiados. La verdad es que Oaxaca tiene de todo, tiene una arquitectura sorprendente, tiene muchísima historia, muchísimos colores, muchísimos sabores. Pues la verdad es que hoy no he dejado de comer, he probado dulces, he probado tlayudas, he probado carnes, he probado de todo. La verdad es que no puedo ni respirar, pero la verdad es que tampoco puedo parar. Sigo aquí, voy a entrar a esta iglesia para ver de qué se trata, de cuándo es y si puedo conseguirles un videíto piratita. Pues, seguimos aquí en Oaxaca y seguramente nos vamos a ir a probar mezcal, que es lo que hay aquí. Es imposible no viajar a un pasado maravilloso cada que ingresas a un templo o alguna edificación en una ciudad en donde el 80% de sus inmuebles están catalogados. Hay casas desde el siglo XVI y por supuesto los templos son de mucho antes. Por hoy el día se me ha terminado, aunque la actividad nocturna apenas comienza. Mañana tengo un día bastante pesado porque voy a conocer las artesanías que se elaboran en este mágico estado. Oaxaca, hasta ahora me has dejado impresionado. Hasta se me quitó la gripa.